Muy buenos días. Desde la Ciudad de México les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista del día de hoy, que va a ser muy interesante porque tenemos un tema de esfuerzo, trabajo y colaboración por parte de las empresas en el contexto de la pandemia. Estaremos hablando, como les mencionaba, sobre todo de la adaptación, la reconversión y el compromiso que tienen algunas empresas con temas ligados a hacer frente a la pandemia. Y para hablar de esto, tenemos como invitada el día de hoy a Tere Cid, quien es directora de Comunicación y Relaciones Públicas de General Motors de México. Tere, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos al canal de Las Empresas Verdes. Ismael, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo un gran saludo a todos los amigos que nos están viendo a través de todas las redes de Empresas Verdes y pues listísimos para platicar de la parte buena, si se puede llamar así, que nos ha traído esta pandemia, ¿verdad? Sí, pues yo creo que un dato interesantísimo es poder conocer, Tere, efectivamente los esfuerzos que están haciendo las empresas, porque eso no ha terminado, eso hay que dejarlo muy claro a toda nuestra audiencia. No ha terminado la pandemia, no hemos salido, no nos hemos recuperado todavía de este impacto en el tema de salud que nos tiene confinados. Y esto quiere decir que las empresas siguen trabajando en las áreas en donde han puesto foco para apoyar a la sociedad y a los sistemas de salud para hacer frente a esta pandemia. Y en ese sentido, General Motors ha hecho un trabajo muy interesante y un esfuerzo muy relevante para poder adaptar sus líneas de producción a la fabricación de respiradores. Tere, platícanos un poquito qué implicó esto, cómo deciden tener que entrar a este proceso y qué esfuerzos y retos les significó esto dentro de la corporación. Claro, pues en Estados Unidos es donde ocurrió lo que estás narrando. General Motors siempre comprometido en poder ayudar a la sociedad, sobre todo en situaciones de emergencia o de crisis, que en este caso pues, fue sanitaria, dirigidos por nuestra CEO Mary Barra. Deciden poner todos sus recursos y todo el conocimiento que tenemos en términos de manufactura para poder construir respiradores o ventiladores respiratorios, como se conocen técnicamente, y poder hacer esta producción de manera masiva, porque es algo a lo que se estaba enfrentando los proveedores, de no tener la capacidad de producción. Y bueno, la alianza que se dio fue con Ventec, que es una marca pues muy conocida de estos respiradores, de tal forma que General Motors pues puso una planta a su disposición a la gente, que la gente finalmente decidió ir a trabajar de manera voluntaria. También todo el conocimiento en cuanto a compras y cadena de suministro, porque comprar estos materiales pues requiere también de cierta capacidad de negociación, ¿no? Incluso te podría decir que parte del equipo de México, dado que es un equipo global, tuvo que ver en las negociaciones de la compra de estos suministros. Y bueno, así fue como a partir de abril más o menos es que inició la producción de estos ventiladores, que bueno, principalmente se quedaron dentro de Estados Unidos, porque esto era un convenio que se hizo además con el gobierno de Estados Unidos, y bueno, así es como se dio la producción. Pero me gustaría también platicarte, supongo estás al tanto de lo que hicimos como tal en México con la producción de las mascarillas. Claro, sí. Pues bueno, Estados Unidos también empieza dentro de Michigan a producir mascarillas quirúrgicas o cubrebocas, como los conoce coloquialmente la gente. Y esa es la idea que nosotros replicamos en México, el sumarnos para poder contribuir también con la sociedad. Entonces, en Toluca tenemos una planta que regularmente produce motores para camionetas, a lo mejor voy a decir un modelo, a ver si lo ubican como Chevrolet Equinox. Y dentro de esta planta de motores teníamos un espacio dentro de la nave, por decirlo así, que se podía adaptar para
poner ahí una fábrica de estas mascarillas. Entonces, se adaptó por completo para que fuera totalmente higiénica, o sea, hay que cumplir con ciertos estándares. Se compró la maquinaria, se compraron los insumos, se capacitó a la gente que también decidió ir a trabajar de manera voluntaria y comenzamos la producción de estas mascarillas N1 en abril. En menos de 20 días, el equipo logró poner en marcha todo este gran proyecto que al día de hoy ha hecho 11 millones de las mascarillas N1, conocidas como quirúrgicas, y casi 2 millones de las N95, que como sabes son las que más protegen sobre todo al personal médico que está enfrentando directamente el virus. Y estamos muy contentos porque 40% de esta producción ha sido donada a los hospitales públicos de salud para que el personal pueda estar protegido. Entonces hemos trabajado con instituciones del sector salud, con el IMSS, con ISSSTE, para poderles hacer llegar estas mascarillas, sobre todo a los estados donde nosotros tenemos operaciones, que es donde nuestros voluntarios nos ayudan a llegar. Esto es Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, obviamente la Ciudad de México y el Estado de México, pero ahorita la gran noticia que tenemos es que pedimos ayuda de nuestra red de distribuidores que están presentes en todos los estados de la República y a través de ellos vamos por más estados para tratar de abarcar toda la República Mexicana. Así que estamos muy contentos de seguir contribuyendo, como te decía, dentro de la pandemia, pues poder aliviar un poco. Claro, es bien importante, Tere, por el esfuerzo que está haciendo y bueno, yo creo que poder integrar a la red de distribuidores no solamente es el hecho solo de la donación o la entrega de mascarillas, sino ir generando esta cultura de prevención y de salud y sanidad en toda la población que de pronto hemos estado muy relajados en México, ¿no? Hemos visto que hay muchos puntos, no solamente en la ciudad o zona conurbada, sino en algunos estados ha estado muy relajado el tema de la prevención y es importantísimo poder pues sumarnos de manera responsable todos a cuidarnos para, número uno, evitar enfermarte y número dos, hacer que esto en cuanto a la curva de contagios sea mínima y de alguna manera también salgamos pronto de esto. Pero déjame regresar un poquito al inicio de todo esto, Tere, porque yo creo que siempre es interesante conocer un poquito algunos detalles. Comentarlo, como nos lo estás mencionando, vámonos en el caso de la planta de Toluca, parece bien sencillo, oye, pues lo hicimos en 20 días y ya estamos trabajando. Esto parece bien sencillo, pero no lo es. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuánta gente se tuvo que involucrar? Lo hicieron en 20 días, pero seguramente fueron días de más de 24 horas de labor. ¿Por qué no nos cuentas un poquito eso, Tere? Sí, claro que sí, tienes mucha razón. Ya creo que yo ya lo cuento muy acostumbrada a que como si fuera magia, pero no es magia y sobre todo porque el equipo no estaba acostumbrado a hacer un artículo así, ¿no? Sabemos de motores, de fierros, pero no de material que al final es casi hospitalario, o sea, tiene que estar completamente esterilizado y hay muchísima higiene, ¿no? Eh, pues mira, realmente el equipo core que inició con todo esto fueron menos de 10 personas, donde por supuesto estuvo el presidente de General Motors, nuestro director financiero, nuestra directora de compras, que pues de entrada se negoció con Estados Unidos el poder tener presupuesto, también el comenzar a conseguir tanto la maquinaria como los insumos. En ese momento recordemos que es cuando estaba el pico de la situación, no quiero decir de los casos, pero sí de la situación donde todo el mundo estaba desesperado buscando los cubrebocas, el gel. Entonces fue muy difícil conseguir los insumos para la fabricación de las mascarillas porque obviamente estaban agotados a nivel mundial. Entonces se tuvo que hacer un esfuerzo importante para buscar a los proveedores. En principio, los proveedores que pudieron comprometerse para entregar los insumos fueron totalmente de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, para hacer la mascarilla de N1 se necesitan 3 capas de tela y esa tela es diferente cada una. Se necesita el alambrito que te sella perfectamente en la nariz y además los resortes de las orejas. Entonces, todo eso pues requiere obviamente que los proveedores estuvieran comprometidos a que nos iban a ser capaces de abastecer durante varios meses.
Hoy en día, ya conforme esto se ha ido, pues digamos que normalizando, o de cierta forma se ha establecido más como todo el material que están produciendo todos los pues laboratorios o quien está dedicado a esto y que se ha estabilizado más, hemos ya encontrado algunos proveedores de varios de estos elementos en México, lo cual pues nos facilita también hasta un tema logístico. Eh, Después de tener ya como pactado todo el tema de los materiales, pues empezó también la transformación de la planta, que fue ponerle unas paredes especiales, techo, un piso que le llaman epóxico. Quien ha estado a lo mejor en un quirófano o en un hospital lo puede ver, es un piso muy brillante, que lo que te permite es que no haya, o bueno, que puedas identificar fácilmente si hay alguna partícula que sea ajena. Después pues se capacitó a la gente. Al principio fueron capacitaciones por Zoom directamente con el equipo de Michigan, que son los que habían ya empezado a correr la producción allá. Entonces pues fue como bajarnos su conocimiento. Como te decía, entrenar a la gente. La gente para entrar a esa área tiene que pasar por una cámara donde les quitan como toda la estática, se pone cofia, se ponen una bata especial, se protegen los zapatos, es decir, sumamente higienizado, que como te decía, no es habitualmente así como nosotros trabajamos, solamente en ciertas operaciones donde sí necesitamos eliminar cualquier partícula así, que normalmente pasa en las plantas de transmisiones, donde se hace la transmisión del auto, del tren motriz. Y bueno, a partir de ahí, pues fue empezar a subir esta curva de producción. Una buena parte de las mascarillas se produjo para nuestra red de distribuidores, para el mismo personal, y también para nuestros empleados que empezaban, sobre todo en las plantas de manufactura, a volver a trabajar. Y de ahí, bueno, pues el siguiente trabajo fue hacer contacto para ver cuáles eran los hospitales COVID y cumplir con todos los lineamientos que nosotros tenemos, pues cuando hay ese tipo de donaciones, sobre todo al gobierno, buscar quién era quien más lo necesitaba. Y así fue más o menos este camino, ¿no? Hay cosas que se han aprendido sobre la marcha definitivamente, pero pues hoy estamos muy, muy contentos de ver cómo, bueno, llegan los rollos de tela y cómo eso sale convertido en una mascarilla perfectamente sanitizada. Por supuesto, pasamos también por aprobaciones de COFEPRIS, están certificadas por la norma correspondiente que lo hace NICE. Entonces, pues bueno, fue un trabajo de muchas manos, pero que finalmente, pues al ver la sonrisa de los doctores o de las enfermeras que de pronto nos escriben en redes sociales, pues estamos muy, muy contentos de este logro y de poder contribuir con ellos. No, pues es excelente trabajo. Ahora nada más, sácame de una duda. Entonces, en Estados Unidos no fue solamente reconvertir una parte de la planta para los respiradores, sino también otra parte para fabricar también mascarillas, ¿correcto? Sí, de hecho son dos plantas diferentes. Okay. Una es la de los ventiladores y otra es la de las mascarillas en Estados Unidos. ¿En dónde están? Ay, creo que te dejé de oír. ¿En dónde están ubicadas En esas? donde una está en Michigan y la otra es, la de las mascarillas está en Michigan y la otra se llama Kokomo. Ok, ok. Ahora, la pregunta que te quisiera hacer, Tere, es, digamos, como tú lo mencionabas, llegó un momento álgido, dada la emergencia y la premura con la que se tenía que dar respuesta en el inicio de este tema del confinamiento y de los posibles brotes. Generó toda esta transformación. Ahorita, en este momento, General Motors sigue dedicando una parte de sus líneas de producción a estas tareas. ¿Las va a mantener o ya hay un impasse hasta esperar nuevas condiciones o una mejora literal, que es lo que todos estamos buscando para este tema de la pandemia? Sí, esa es una gran pregunta, porque fíjate que cuando inició, por ejemplo, el tema de las mascarillas en Toluca, nuestro objetivo era llegar a 9 millones. Hoy en día, como te conté, ya vamos en 11 millones al cierre de octubre y esperamos que al cierre de diciembre sean 15 millones. Sí fue una duda que se planteó dentro del equipo directivo de General Motors, el decir hasta cuándo, ¿no? Si me lo hubieras hecho en abril, yo te hubiera dicho, pues el objetivo son 9 millones cuando se alcance. Hoy en día lo que hemos visto es que esta producción va a tener que continuar hasta que esto no, pues no veamos que la curva desciende o que los semáforos cambian a verde, porque al final del día pues queremos proteger por supuesto a nuestra gente,
pero también seguir contribuyendo porque los hospitales nos siguen pidiendo mascarillas, no les está llegando a lo mejor como ellos esperarían el material, e incluso nos están hablando de otros estados, ¿no? De ahí que te decía yo que estamos extendiendo la ayuda a través de los distribuidores. Entonces, sí estamos planeando continuar con esta producción durante 2021, esperando que en algún momento pues la situación mejore y entonces ahí tal vez disminuiríamos la producción hasta el punto de llegar a ya no hacerlo. Incluso hemos hablado de qué hacer con la maquinaria una vez que esta situación esperemos concluya. Pero bueno, por lo pronto, ahorita en 2021 continuaremos esta producción. Tere, nada más para hacernos igual, para que la audiencia se pueda hacer una idea exactamente de la dimensión de General Motors como empresa global que está teniendo en estos dos principales polos de producción que son Estados Unidos y México para la empresa. ¿Por qué no nos platicas un poquito, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con el tema de respiradores y mascarillas, cuántos estados o en cuántos estados se logró apoyar con estos materiales? Y en México, con lo que se está haciendo, ¿en cuántos estados? Además, me imagino que el Estado de México y Ciudad de México, en otras entidades que hayan ustedes, ya me mencionaron, me parece San Luis Potosí, Guanajuato y me parece que Querétaro, pero no sé si me lo puedes repetir nuevamente. Sí, claro que sí. Mira, la distribución de los ventiladores en Estados Unidos la hizo directamente la empresa con la que se hizo la alianza, que se llama Ventec. Entonces, Ventec es realmente quien se encargó de hacer llegar esos ventiladores o respiradores a los hospitales que se necesitaban. Ahí sí desconozco cuáles fueron los estados finales, pero pues trataron de abarcar los principales en donde estaba la situación más crítica en los hospitales. Respecto a las mascarillas, pues principalmente atacaron Michigan y los estados alrededor, porque como te decía, la planta está en Warren, Michigan, pero mandaron también a las localidades donde General Motors tiene también operaciones dentro de Estados Unidos, por ejemplo, en Texas, en California, vaya, también muchos estados. Y en lo que toca a México, como te decía, pues nos enfocamos en donde tenemos las plantas de producción, porque la forma de distribuirlo es a través de nuestros empleados que son voluntarios. Entonces, fíjate que contamos con se llama Brigada Cheyenne. Es un grupo de pick-ups que principalmente da ayuda en temas de sostenibilidad, es decir, proyectos de construcción o de reconstrucción, proyectos que a largo plazo traigan un beneficio, pero en este caso pues la usamos para transportar pues las cajas de mascarillas. Entonces, pues nos fuimos principalmente a los hospitales COVID que están alrededor de nuestras plantas. En Coahuila es Ramos Arizpe, que está muy pegado a Saltillo. En Guanajuato nos encontramos en Silao, entonces estuvimos principalmente en León, en Guanajuato capital. Silao, pues bueno, es muy chiquito. En San Luis Potosí, principalmente pues en la ciudad de San Luis Potosí, y en el Estado de México, varios de los municipios que están conurbando a Toluca y la Ciudad de México, ¿no? O sea, es decir, Ecatepec, Nesa, varios de los municipios cercanos a la planta. Y en Ciudad de México, pues nos fuimos con variedad de hospitales, ¿no? Obviamente desde el INER, el de enfermedades respiratorias, hasta todos los hospitales nacionales, cancerología, nutrición, que nutrición, bueno, también fue declarado como hospital COVID, y de ahí, pues, hospitales generales del IMSS, del ISSSTE, La Raza, una gran lista. O sea, tenemos más de 100 hospitales a los que hemos alcanzado. En Monterrey también, como ahí está la operación de nuestra financiera, Monterrey también llegamos, y bueno, ahorita vamos a extenderlo por toda la República para poder llegar a más estados y abarcar, esperemos, pues todos los posibles. Tere, déjame hacer esta pregunta porque seguramente la audiencia se puede estar preguntando, bueno, ¿y qué significa esto en términos económicos para la empresa? Debió de haber sido a nivel global una inversión muy importante. Obvio, como tú bien señalas, no ha terminado, pero no sé si tengamos un dato de corte de caja al día de hoy. Mira, respecto al dato de México, la verdad es que no lo liberamos. Sí fue una inversión de varios millones, pero la verdad es que nosotros estamos haciéndolo más por contribuir a la comunidad, contribuir a que esta pandemia disminuya. Entonces no tengo la cifra, pero sí te puedo decir que la inversión pues, fue importante en términos de maquinaria, de los insumos y por supuesto pues de las personas, ¿no? Que están dedicadas a
a trabajar en estas líneas de producción de los dos tipos de mascarillas que estamos haciendo. Y pues no es más que una pequeña contribución más de lo mucho que General Motors ha recibido en estos 85 años. Y bueno, es por eso que el tema de la cifra no lo tenemos. Muy bien, Tere. Yo quisiera preguntarte finalmente, todo esto en la inversión en recursos humanos, en capital humano, inversión en tiempo e inversión en la reconversión de las líneas de producción. En este momento, ustedes, ¿cómo están mirando su producción? ¿Esto la alteró? ¿Tuvieron que hacer ajustes también digamos, en su producción regular? Evidentemente, también hubo una baja importante en la producción automotriz y a lo mejor eso se los permitió, pero parece que ya el sector automotriz comienza a tomar nuevamente por ahí un poco de velocidad y me gustaría preguntarte un poquito cómo adaptaron o cómo se están adaptando dado a esta actividad que todavía siguen realizando en la parte ya productiva de manera directa. Claro, pues mira, como sabes, la industria automotriz paró totalmente sus operaciones de manufactura desde finales de marzo, entonces fue un poco la última semana de marzo, todo abril y casi todo mayo, hasta por ahí del veintitantos, donde finalmente la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud declaran a la industria automotriz como esencial. Entonces, ahí es cuando se retoma la operación de manufactura en nuestros complejos, obviamente bajo un protocolo muy estricto de salud. Incluso trabajamos con el IMSS, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y nuestro complejo de Silao en correr un piloto de cómo tendría que ser el regreso a operaciones seguras para los complejos de manufactura de toda la industria. Habiéndote dicho eso, pues bueno, estos casi 2 meses parados, evidentemente, pues sí afectó nuestros números generales o nuestro balance general de producción. Sin embargo, pues hemos tenido buena respuesta de los mercados a los que vendemos, que principalmente es Estados Unidos. Entonces, todas las plantas de manufactura, digamos que están retomando sus operaciones, incluso con horas extras. Tenemos en Silao, pues que están trabajando prácticamente 24 horas al día. Y bueno, gracias a ello seguimos con el lugar que tenemos ya desde hace un tiempo como el productor y el exportador número 1 de la industria automotriz. Los números reportados en octubre por INEGI, que es, como sabes, quien tiene todo el conglomerado de las cifras, así lo expresan y bueno, estamos muy contentos porque estamos viendo, nuestro pronóstico es que para el cierre de diciembre vamos a cerrar nuevamente como el productor y exportador número 1 de la industria. Entonces, pues retomando como se puede en la medida de lo posible. En términos de lo que pasó en Toluca, sí hubo un poco de contratación de gente a partir de que regresan a laborar sus plantas, porque pues la gente que estaba dedicada a la fabricación tenía que volver de mascarillas, tenía que volver a la operación normal. Y bueno, digamos que Toluca sigue operando de manera normal porque pues esta planta está de manera paralela, ¿no? Al final del día, la planta de motores y la planta de fundición de aluminio que está ahí también, pues siguen a su ritmo. Así que afortunadamente recuperándonos. Qué bueno, Teresa, es una muy buena noticia en todos los sentidos como nos lo acabas de plantear. Nada más para reforzar algo que ya me dijiste. General Motors va a mantener la actividad tanto de construcción o fabricación de respiradores y mascarillas hasta que hayamos superado toda la parte más álgida de la pandemia, ¿correcto? La de mascarillas sí, la de respiradores tendría que revisártelo porque ahí, como te digo, hay una alianza con Ventec, entonces también dependemos de la intención de Ventec. Ok, muy bien. Tere, pues yo la verdad es que te agradezco mucho la plática que hemos tenido el día de hoy. Para mí era muy importante poder dar a conocerle al público, a la audiencia, el esfuerzo y lo que significa realmente dentro de empresas y complejos tan estructurados y bien planteados como es la industria automotriz, hacer una reconversión que, como lo mencionábamos hace un momentito, parecen cosas muy fáciles, parecen cosas de magia, como que dejo una cosa y hago la otra. No es así de simple porque implica muchas cosas y me parece que valía la pena en este esfuerzo y en esta, como tú lo mencionabas también al principio, en este contexto que parecería que todo es malo, están ocurriendo cosas también bien interesantes, muy importantes y que tienen que ver con el trabajo coordinado y el trabajo conjunto
entre empresas, sociedad civil y gobierno para poder hacer frente a una contingencia pues de la que nadie tenía absolutamente la menor idea de que podía ocurrir. Pues muchas gracias a ti, Ismael, por dejarnos contar esta historia. Me encantaría que pudieras acompañarnos a la planta de Toluca para que conozcas cómo se hace la fabricación de estas mascarillas y que pudieras llevar eso también a la audiencia, más allá de nuestras palabras, que lo puedas vivir en vivo y a todo color. Recordarle a la gente que esta lucha contra la pandemia no ha cedido y que realmente el uso de los cubrebocas o de las mascarillas sí funciona. Entonces, pues muchas gracias a ti por este espacio. No, pues muchas gracias, Tere, por la invitación. Yo encantado, evidentemente, de poder documentar en video lo que me estás comentando. Y pues va a ser una experiencia, por supuesto, no solamente para mí, sino para la audiencia, conocer efectivamente en primera línea lo que se está haciendo en función de procurar la salud de todos los mexicanos y de toda la humanidad en este momento a nivel mundial. Perfecto, pues nos vemos muy pronto en vivo en la planta. Claro que sí, Tere. Pues muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias a ti, Ismael. Listo, Tere, ya dejamos de grabar. Te agradezco mucho. No, gracias a ti. Oye, y sí vamos a ponernos de acuerdo. No sé cómo anda tu agenda antes de que se acabe el año. Sí. ¿Cómo ves? ¿Qué les parece si vamos revisando una fecha hacia la segunda semana de diciembre? Digamos entre el 8 y el 10. Perfecto. Podría quedarme muy bien. ¿Qué les parece? Y ustedes me Ok, dicen nada más. déjame entonces, sí. Sí, regresamos contigo y para que sea más fácil te veríamos en nuestro corporativo de Polanco, que está en Antara, y nosotros te llevamos a la planta, si te parece. Como ustedes me indiquen. Y yo encantado. Sí, Claro. para que sea más fácil. Perfecto, pues entonces te buscamos aquí, le digo a Alfonso que nos ayude para terminar de cerrar la fecha. Excelente. Pues Tere, muchas Pues lo gracias. coordinamos. Alfonso, muchas gracias. Ireri, muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias por el proyecto de Empresas Verdes. Espero que nos puedan seguir apoyando en este proyecto que estamos haciendo, que tiene que ver con el trabajo de las empresas en temas de sostenibilidad y evidentemente de medio ambiente. Estamos solamente en ese nicho, es visto desde el punto de vista de los negocios, no es tanto la parte de cambios de vida, sino yo creo, soy un convencido de que el cambio de la economía lineal a circular está en las empresas y de ahí va a comenzar a permear hacia el resto de la economía y de la sociedad. Correcto, sí, no, pues muchas gracias por el apoyo y por supuesto cuenta con nosotros. Qué gusto reencontrarte por acá. Igualmente, Tere, me da mucho gusto volverte a saludar. Bueno, pues estamos en contacto. Que tengas buen día. Síganse cuidando. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Lo coordinamos, Ismael. Dale, gracias. Bye.